Soy miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Muchas gracias por participar en esta jornada que forma parte de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Voy a introducir un poquito para que sepáis qué son las oficinas de Acelera Pyme. Como bien sabréis, son una red de oficinas que se han puesto en marcha en toda España a través de Red.es, que es una entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Lo que estamos haciendo es poner en valor las nuevas tecnologías y los beneficios que aportan a vuestros procesos de negocio. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos desarrollando una serie de jornadas divulgativas de tecnologías, jornadas de demostraciones de soluciones y productos y también visitas a empresas tecnológicas que aportan tecnología o empresas que han implementado las tecnologías en sus procesos y nos cuentan sus experiencias. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros en todo aquello relacionado con los problemas que os puedan surgir en el proceso de transformación digital. Por último, somos el puente entre las empresas beneficiarias y las empresas que ofrecen los servicios tecnológicos dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Tenéis el contacto de nuestra oficina en la página web ogap.ingenieria.eus. Aquí tenéis el correo electrónico y el número de teléfono. Para la jornada de hoy vamos a tener con nosotros a Xavier Idevic, director de marketing de Don Dominio. Nos va a hablar sobre dominios, hosting, certificados SSL y todas las herramientas que necesitamos para poder poner en marcha nuestra página web. Xavier, cuando tú quieras, adelante. Hola, buenos días. Empiezo a compartir pantalla ya. Buenos días a todos, un placer hoy estar aquí. ¿Veis? ¿Se ve la presentación ya, Iñaki? Sí, se ve perfectamente, Xavier. Perfecto. Pues antes de empezar, en este webinar vamos a hablar sobre dominios, hosting y certificados SSL, que son la base que se necesita para poder tener una página web online. Son tres servicios realmente súper importantes. Sin estos tres servicios no puedes tener la página web, pero de los que se conoce o se habla muy poco. En este webinar vamos a intentar entrar un poco en detalle en temas como qué son, cómo funcionan, recomendaciones a la hora de qué servicio debo elegir, para que tengáis un poco de referencias sobre el día de mañana cuando queráis crear una página web y tengáis que contratar estos servicios, ya tengáis una idea sobre qué es lo que vais a necesitar. En la ponencia yo iré hablando y si vosotros tenéis cualquier duda o pregunta, por mí mejor si lo hacéis al momento, es decir, me interrumpís. Entiendo que todos pueden tener el micro abierto, ¿no, Iñaki? Sí, no hay problema. Yo estaré pendiente y si alguien lo solicita porque no puede, yo se lo hago, ningún problema. De acuerdo, perfecto. Pues si estoy hablando y tenéis cualquier pregunta, no dudéis en interrumpirme y de esta forma hacemos la charla un poco más dinámica. Pues antes de empezar, me gustaría presentarme a mí y a la empresa. Mi nombre es Xavier Idevic y llevo trabajando en la industria de los dominios desde hace ya más de 10 años. Empecé en el 2011 en el departamento de soporte de Don Dominio. En Don Dominio tenemos un departamento de soporte a través de chat online y ticket, en la que podéis contactar para solucionar todas vuestras dudas. Tras 5 años trabajando como agente de soporte, quería crecer dentro de la empresa, quería hacer algo más y empecé a combinar el trabajo con estudios en marketing, analítica web, business intelligence, lo que me permitió cambiar del departamento de atención al cliente al departamento de marketing, sección que estoy dirigiendo desde hace ahora 4 años. ¿Y qué es Don Dominio? Don Dominio nació en 2007, aquí en Mallorca, tenemos nuestras oficinas en Mallorca, para facilitar la creación de un proyecto digital a todas las personas que querían iniciarse en el mundo online. En un primer momento, nuestro foco o producto principal fue solamente la venta de dominios, pero con el paso del tiempo y viendo la evolución de nuestro perfil de cliente, fuimos añadiendo nuevos servicios, como son los de planes de hosting y de correo y los certificados SSL, ofreciendo la combinación que hemos comentado, la base para poder tener una página web online. ¿A qué público nos dirigimos actualmente? Pues no tenemos un único tipo de perfil, trabajamos con varios. Tenemos desde particulares que quieren crear una pequeña página web y tener cuentas de correo personalizadas,
hasta empresas que necesitan webs corporativas y cuentas de correo profesionales que estén siempre en funcionamiento. Pues hoy en día las cuentas de correo son los medios de comunicación principales de cualquier empresa. Además de otro perfil que podríamos considerar bastante diferente al de particulares o empresas, que son agencias de marketing, de diseño web, SEOs o grandes empresas que gestionan grandes cantidades de dominios y que quieren tenerlo todo centralizado en un mismo sitio. Y hablando un poco en cifras, pues estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento en los últimos años. Terminamos 2021 gestionando más de 445.000 dominios para 180.000 clientes, siendo uno de los proveedores de referencia del mercado español. Hasta aquí la introducción. Vamos al lío. Dominios. El dominio lo podemos definir como nuestra identidad digital. Vamos a ver cuál es su definición. Un dominio es un nombre único que identifica un sitio web en Internet y que está formado por un nombre que puede contener letras, números y caracteres especiales como acentos o guiones, más una extensión de dominio. .com o .es serían las más usadas aquí en España. Esta combinación es la que se convertirá en nuestra identidad digital. A mí me gusta compararlo con nuestro DNI. ¿Por qué? Porque al igual que un DNI identifica a una persona y solo puede haber uno, solo puede haber una combinación de nombre más extensión. Y esta será la que identificará vuestro negocio en Internet. Será el nombre, será la entrada que daréis a los usuarios que quieran visitar vuestra página web y ver vuestros servicios. De ahí la importancia que tiene elegir ya un buen nombre de dominio desde el inicio. Después daremos una serie de consejos para intentar encontrar ese dominio ideal. ¿Qué vamos a ver ahora? Partes de una URL. Esta es una cuestión que suele llevar a dudas. Diferencias entre una URL y un dominio. Es decir, una URL es lo que podemos ver en el navegador, desde la dirección en la que accedemos a una página web. La URL no es el dominio en sí. El dominio es una parte de una URL. La URL estaría formada por tres partes principales, que son el prefijo, el subdominio y el nombre de dominio. El prefijo indica al navegador cómo se va a acceder a la página web. HTTP significa que queremos ver los archivos de texto de esa página web, es decir, visualizarla. Y no hace falta hoy en día escribirlo. Los navegadores ya nos lo añaden automáticamente. Después tenemos el subdominio. Por defecto se suele usar www. Esto no lo tenéis que indicar a la hora de registrar el dominio. Se indica después. Cuando damos de alta un dominio, simplemente indicamos el nombre y la extensión. Los subdominios se crean después desde el plan de hosting que tengamos contratado. Por defecto, en la gran mayoría de planes de hosting nos vienen creados por defecto www. Pero si queremos crear uno diferente, porque queremos montar, por ejemplo, una tienda en tienda.tudominio.com, desde el plan de hosting lo podremos hacer. Y esto nos permitirá tener más de una página web sobre el mismo dominio. Es decir, podremos tener unos archivos en www y unos archivos totalmente diferentes, es decir, una página web totalmente diferente en tienda.tudominio.com. Después ya tenemos el nombre y la extensión. El nombre es lo que podéis personalizar. Cuando buscáis un nombre de dominio, combinando letras, números y caracteres especiales, podéis personalizar lo que queráis. Y después tendréis que seleccionar la extensión de dominio. La extensión no se puede personalizar. Por ejemplo, yo no podría registrar ahora tu dominio.chavi, porque .chavi no existe. Lo que se tiene que hacer es elegir una de las extensiones que nos ofrece el proveedor de registro de dominios. ¿De qué depende qué extensiones podré elegir? Pues del proveedor en el que estemos haciendo la búsqueda de dominios. Cada proveedor ofrece unas extensiones. Hoy en día existen más de 1.500 extensiones diferentes. Es decir, que aparte de .com y .es, existen 1.500 opciones adicionales. En dominio, por ejemplo, podríais encontrar más de 800. Es decir, podéis combinar el nombre de dominio que hayáis elegido con más de 800 extensiones de dominio diferentes. Disculpad. Y esta combinación es la que sería el nombre de dominio. ¿Y qué tipos de dominio existen? Pues básicamente los podemos clasificar según la extensión de dominio que hayamos elegido. Y tendríamos tres categorías principales. La primera, dominios genéricos o GTLDs, Generic Top Level Domains. Son las primeras extensiones que se crearon y son las más usadas y tienen más volumen de mercado. Son los clásicos .com, .org, .net, .info. ¿Por qué se llaman dominios genéricos? Básicamente porque fueron los primeros que salieron
y los que han ido cogiendo más volumen y volumen de mercado. Después tenemos los dominios territoriales o CCTLDs, Country Code Top Level Domains. Estas extensiones hacen referencia a un país en concreto y sirven para posicionar nuestra página web en ese país. Tenemos, por ejemplo, .es para España, .fr para Francia, .mx para México. Como característica, las extensiones territoriales siempre están formadas por dos caracteres, ES, FR y T. Es un simple detalle. Y después, hace unos años, salieron los nuevos dominios o New GTLDs, que básicamente funcionan igual que los dominios genéricos, pero contienen palabras clave. Para el mercado español tendríamos, por ejemplo, .tienda, .fútbol, .abogado, .tech, .online. Hay cientos de nuevas opciones. ¿Por qué salieron estos nuevos dominios? Porque se detectó que el mercado de dominios .com, .org, .net, es decir, el mercado de dominios genéricos, estaba empezando ya a quedar muy saturado y se decidió crear un nuevo sistema para tener más opciones de nombres disponibles. Es decir, que ahora cuando vayáis a buscar un nombre de dominio, mi empresa, lo podréis combinar con, por ejemplo, .tienda si queréis montar una tienda, .fútbol si vais a montar un club de fútbol, .abogado si estáis creando la página web de un bufete de abogados. Existen hoy en día todas estas nuevas posibilidades. ¿Y qué podemos hacer con un dominio? Pues básicamente tendríamos tres acciones principales. La primera y la más obvia es registrarlo. Si buscamos un nombre de dominio con una extensión y vemos que está disponible, lo podremos registrar. ¿Qué ocurre cuando registramos un dominio? Que lo ponemos a nombre nuestro, es decir, de la persona titular que queramos, y lo tendremos como activo durante un periodo mínimo de 1 año. Si vais a una empresa y os dicen que pueden registrar el dominio solamente por 3 meses, no os fiéis, porque los dominios se registran por periodos mínimos de 1 año. ¿Cuál es el máximo? Pues depende de la extensión del dominio. Normalmente suele ser de hasta 10 años. Es decir, que cuando damos de alta un dominio, podemos elegir si lo queremos tener como activo y a nuestro nombre por 1 año o hasta un máximo de 10 años. Durante ese tiempo lo tendríamos activo y a nuestro nombre. Tras pasar este tiempo por el que lo hayamos registrado, ¿qué podemos hacer? Pues si nos interesa mantenerlo, lo podremos renovar. Es decir, que simplemente, si tras pasar ese año queremos mantener la página web, lo renovamos, lo volveremos a tener activo durante otro año. Después, la última acción que se puede hacer es transferirlo. Que aquí habría dos subcategorías. Una, transferirlo de titular, es decir, podemos registrar un dominio y ponerle unos datos. Pero si el día de mañana lo vendemos o cambiamos de datos de empresa o cualquier tema, lo podemos cambiar de titular. Es decir, no tenemos por qué tener siempre los mismos datos en el dominio. La otra opción de transferencia sería para cambiarlo de proveedor. Es decir, no estáis atados a tener el dominio en el mismo proveedor en el que lo hayáis registrado. Si, por ejemplo, dais de alta un dominio en Domdominio y por lo que sea no estáis contentos o buscáis otro servicio o algo que nos podemos ofrecer, que esperemos que no pase, pues lo podríais cambiar de empresa. Y esto se conoce como un proceso de transferencia de dominios. Simplemente tendríais que contactar con el nuevo registrador donde queráis tener el dominio y ellos os indicarían los pasos para poder transferirlo hacia ellos. Y simplemente el dominio dejaría de estar gestionado en Domdominio y pasaría a estar gestionado en vuestra nueva empresa. Estas tres son las tres acciones principales que podemos hacer sobre un dominio. Hemos comentado que los dominios se pueden renovar y registrar. Dentro de este ciclo entra lo que se conoce como el ciclo de vida de los dominios. Es decir, hay unos tiempos que se tienen que cumplir. Aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona en un dominio.com. Y sería así para la gran mayoría de dominios genéricos, .com, .org, .net, y para la gran mayoría de dominios, de nuevos dominios. Este sería el ciclo de vida para estas extensiones. ¿Y cuál es? Pues lo registramos y tenemos el dominio activo durante 1 año, 2, 3, por el periodo que lo hayamos dado de alta. Cuando un dominio está activo, significa que la página web, cuentas de correo o cualquier servicio que tengamos asociado va a funcionar. ¿Qué pasa tras llegar a ese año? Tras ese año está lo que se conoce como fecha de expiración del dominio. Si lo registramos hoy, pues dentro de 1 año estará la fecha de expiración. ¿Y qué opciones tenemos aquí? Renovarlo, es decir, si lo renovamos,
La fecha de expiración se actualizará y pasará a ser de un año para adelante y tendremos el dominio activo durante ese año. Pero ¿qué ocurre si el dominio llega a su fecha de expiración y por lo que sea, porque se nos ha olvidado, no hemos recibido las notificaciones o simplemente no nos interesa tenerlo? Pues que el dominio irá entrando por diferentes fases. La primera es Renew Grace Period y dura 42 días. ¿Qué ocurre con un dominio cuando pasa su fecha de expiración y no lo hemos renovado? Pues durante esta fase el dominio seguirá siendo vuestro, es decir, del titular que lo haya dado de alta, pero la página web y cuentas de correo ya no funcionarán. ¿Por qué? Porque el dominio dejará de estar activo y pasará a estar expirado. ¿Lo podemos renovar? Sí, durante estos 42 días el dominio se puede renovar. ¿Y cuál es el coste? Normalmente suele ser el mismo que si lo renovamos antes de que llegue su fecha de expiración. Por ejemplo, en un dominio sería de 12,95 € al año. ¿Y qué ocurre si pasan esos 42 días y aún no hemos renovado el dominio? Pues que volverá a cambiar de estado y entrará en uno nuevo que se conoce como Redemption Period. Y este estado dura 30 días. ¿Qué ocurre con nuestro dominio cuando entra en Redemption Period? Básicamente, la página web y cuentas de correo siguen sin funcionar y el dominio sigue siendo vuestro. Por esta parte, no hay ningún cambio o diferencia entre Renew Grace y Redemption Period. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estados? ¿Cómo se tiene que renovar el dominio? Hemos comentado que el Renew Grace Period lo podemos renovar y que el coste es el mismo que si lo renovamos antes de que llegue a su fecha de expiración. En Redemption Period ya no se puede renovar el dominio, se tiene que recuperar y la diferencia es el coste. Básicamente, hablando de .com, renovarlo en dominio 12,95. Recuperarlo en Redemption Period ya tiene un coste de más de 60 €. Este es el cambio principal, la diferencia que hay entre recuperar un dominio en Renew Grace Period y renovarlo en Redemption Period. Y si durante estos 30 días aún no hemos recuperado el dominio, cambiará al último estado, que se conoce como Pending Delete, que dura simplemente 5 días. Y aquí ya no podemos hacer nada. No se puede renovar ni recuperar ninguna otra acción. Simplemente tendremos que esperar a que pasen estos 5 días. ¿Y qué ocurre tras pasar primero los 42, después los 30 y por último los 5 días? Es decir, estos 77 días. Pues que el dominio, tras pasar este tiempo, será eliminado y dado de baja. Cuando un dominio es dado de baja, eliminado, cualquier persona lo puede volver a registrar. Es decir, que un dominio, una pregunta muy típica que nos suelen hacer. He visto este dominio y caduca mañana. Pasado mañana, ¿lo podré registrar yo? Y aquí la respuesta es no. Si es un dominio.com, debes tener en cuenta que el actual titular aún dispone de 77 días para renovarlo. Es decir, que tendrías que esperar estos 77 días y ver si el actual titular no lo ha renovado o recuperado para poder registrarlo tú después. Cuando un dominio queda libre, recordad que cualquier persona lo puede registrar. No hay ningún tipo de privilegio porque lo tuvieras tú antes. De aquí la importancia que tiene conocer este ciclo de vida, porque si nos interesa mantener un dominio, es mucho mejor renovarlo antes de que empiece a pasar por estos estados y por lo que sea corramos el riesgo de perderlo. Aquí hemos comentado el ciclo de vida para dominios genéricos y nuevos GTLDs. Para extensiones territoriales puede cambiar, no siempre es el mismo. Y tenemos un ejemplo súper cercano como es el de los dominios .es. ¿Qué pasa con un dominio.es? ¿Cuál es su ciclo de vida? Pues es totalmente diferente al de los .com. En un .es lo tenemos activo durante un año y después simplemente tenemos 10 días de Renew Grace Period. Es decir, que si el dominio nos caduca y en los próximos 10 días no lo hemos renovado, el dominio será eliminado y cualquier persona lo podrá registrar. Es muy importante tenerlo en cuenta esto porque ha habido grandes empresas que por lo que sea no han recibido notificaciones o la persona que estaba encargada estaba de vacaciones y simplemente teniendo el dominio caducado 10 días lo han perdido y eso supone una gran pérdida o grandes gastos para una gran empresa que tiene su foco principal en la página web. Quiero remarcar. ¿Sí? Sí, perdona, tenemos un par de preguntas. Nos pregunta Carlos, ¿no se puede poner que se renueve automáticamente el dominio? Sí, exacto. En los registradores normalmente se da la opción de activar la renovación automática.
para evitar tener este tipo de incidencias que pueden ocurrir si no lo renovamos. Esto la mayoría de registradores lo ofrecen. Y luego nos preguntan también, cuando expira el dominio y no se renueva, ¿qué sucede con el contenido de las cuentas de correo que hubiera asociadas? ¿Se entrega al titular del dominio de forma automática? ¿Es un servicio adicional? ¿No existe la opción? Vale, en este caso también depende del proveedor de hosting y su política de funcionamiento. Por ejemplo, yo os puedo contar qué hacemos en Dondominio. En Dondominio está la diferencia del ciclo de vida de los dominios y después lo que sería un plan de hosting. El hosting, cuando caduca, lo mantenemos durante 30 días. Es decir, que si tú renuevas el dominio y el hosting, durante esos 30 primeros días, todo volverá a funcionar con normalidad. Si no lo renuevas durante estos 30 días, el plan de hosting es dado de baja. Lo puedes contratar de nuevo, pero será un nuevo hosting sin contenido. Pero lo que hacemos nosotros, pues guardamos copias de seguridad, tanto de las cuentas de correo como del plan de hosting, por lo que pueda ocurrir. Y pues lo que podrías hacer es, si pasan estos 30 días y pierdes todo el contenido, puedes solicitar que se recupere a través de una copia de seguridad. Pero como te digo, esto depende ya de cada hosting y su política en cuanto a funcionamiento. No hay una norma en cuanto a cómo debe funcionar de forma global. Perfecto, muchas gracias, Xavi. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat no sé si alguien querrá comentar algo. Perfecto, pues seguimos. Y aquí hemos visto el ciclo de vida de los dominios.es. Aquí la importancia que tiene, si no activamos la renovación automática, de tener un poco en cuenta cómo va a funcionar para no tener estos problemas de que nuestra página web pueda quedar desactivada o que incluso podamos correr el riesgo de perder el dominio. ¿Y qué se nos pide al dar de alta un dominio? Los que ya lo hayáis hecho, ya lo sabréis, pero por si alguien no ha dado de alta un dominio, siempre viene bien repasar estos temas. Pues nos piden básicamente dos datos principales. El primero, contactos del dominio y el segundo, servicio de hosting asociado al dominio. En cuanto a contactos, se nos piden los datos de 4 contactos: titular, administrativo, técnico y de facturación. Aquí es muy importante poner datos reales que sean verificables y a los que tengamos acceso, porque hoy en día se realizan procesos de verificación de datos. Es decir, a nosotros nos solicitan que si el titular de un dominio ha puesto X datos, nosotros seamos capaces de poder solicitar la documentación de ese titular para verificar que es un titular que existe y es una persona física real, porque si no, se corre el riesgo de poder perder el dominio. A remarcar que los datos del titular y contacto administrativo tienen capacidad para realizar acciones sobre el dominio. Por ejemplo, aunque el titular puede solicitar cambios de titularidad o incluso cambios de agente registrador. Y el contacto administrativo puede aceptar según qué procesos, en según qué extensiones. Por ejemplo, en el caso de dominios.es, la transferencia, es decir, cambiar un dominio de proveedor, se acepta mediante un email que se envía al contacto administrativo del dominio. Por lo que cuando demos de alta un dominio, es importante en estos dos contactos poner datos que sean de personas que puedan realizar o tengan potestad para realizar acciones sobre el dominio. Los contactos técnicos y de facturación son simplemente informativos. Aquí ya podéis jugar un poco con lo que queráis. Si sois una agencia, poner vuestros datos de agencia, poner los datos del titular del dominio, lo que queráis. Son simplemente informativos. Y por último, cuando damos de alta un dominio, lo debemos asociar a un plan de hosting. Es decir, no podemos dar de alta el dominio sin ponerle un hosting asociado. Y aquí habría varias opciones. Bueno, antes, ¿cómo se asocia un plan de hosting a un dominio? Esto se hace mediante los DNS. Después, en la siguiente diapositiva, hablaremos un poco más sobre qué son los DNS. Pero aquí habría 3 casos principales que suelen darse. Primero, voy a registrar el dominio y el plan de hosting en el mismo proveedor. En este caso, no nos hará falta saber los DNS. ¿Por qué? Porque al ser el mismo proveedor, ese proveedor lo que te ofrecerá es seleccionar un plan de hosting que tienen. Y ellos mismos automáticamente ya pondrán sus DNS porque los conocen. Si, por ejemplo, lo dais de alta en un dominio, al configurar el dominio, lo que tendréis que hacer es poner los datos del titular del dominio y seleccionar un plan de hosting. Esto automáticamente os asigna nuestros DNS. Otra opción que puede darse es que queráis registrar el dominio en un proveedor, pero usar un proveedor de hosting diferente. Esto se puede hacer, no hay ningún problema. No es obligatorio tener el dominio y el hosting en el mismo proveedor.
¿Qué os hará falta saber en este caso? Pues saber los DNS de ese proveedor de hosting, porque los tendréis que indicar al momento de registrar el dominio. Y la última opción que suele darse es que quiero registrar el dominio, pero para reservar ese nombre, de momento no me interesa tener una página web. ¿Qué se hace en este tipo de casos? En los que no queremos asociar un hosting, no queremos pagar un hosting que de forma no vamos a usar. Pues cada proveedor normalmente tiene una opción de un servicio gratuito. En el dominio tenemos el servicio que se llama redirección y parking, que simplemente sin tener ningún coste os permite tener el dominio y tener una pequeña página de cortesía activada, tipo web en construcción o dominio en venta, o simplemente no mostrar nada. Esto es un servicio que se ofrece de forma gratuita porque sabemos que se puede dar el caso que solamente interesa el dominio. ¿Y cómo funciona un dominio? Hemos comentado que los dominios se tienen que indicar los DNS. ¿Un dominio de qué nos sirve? Pues un dominio sirve para enmascarar una dirección IP. Supongo que todos sabréis que es una dirección IP. Es un número tipo 192.168.172.34. Pues imaginad que para acceder a una página web os tuvieseis que acordar de un número IP y no de un dominio. Las páginas web no hubiesen tenido el éxito que tienen hoy en día. ¿Por qué? Porque es muy difícil acordarse de direcciones IP. A lo mejor te acuerdas de una, dos, tres, pero cuando estamos hablando de 4, 5 o todas las páginas web que existen hoy en día, sería inviable acceder a ellas a través de direcciones IP. Por ello se inventaron los nombres de dominio para facilitar el acceso a los servidores, es decir, a poder ver las páginas web. ¿Y cómo se hace este cambio de dirección IP a nombre de dominio? Pues se consigue a través de los DNS. Los DNS básicamente son unos servidores en los que están guardados información de nombre de dominio e IP a la que apunta ese dominio. Es decir, la IP apuntará al servicio de hosting. Y esto es lo que se encargan los DNS. Cuando en el navegador escribimos, por ejemplo, dondominio.com, el navegador lo que hace es conectarse a los DNS de dondominio y ahí buscar dondominio a qué IP apunta. Y cuando el navegador tiene la IP a la que apunta, lo que hace es conectarse al servidor de hosting con esa IP y devolvernos los archivos para que podamos visualizar la página web. Todo esto se hace en cuestión de milisegundos y es un proceso totalmente transparente para nosotros. ¿Se pueden cambiar los DNS de un dominio? Sí, los puedes cambiar en cualquier momento. Puedes dar de alta el dominio con unos DNS, por ejemplo, el servicio gratuito de redirección y parking de un dominio, y el día de mañana puedes o bien activar uno de nuestros planes de hosting para crear la página web o modificar los DNS para apuntarlo a un proveedor de hosting externo. No hay ningún problema ni limitación en eso. Los DNS se pueden cambiar en cualquier momento. Y hasta aquí la parte de introducción de qué es un dominio y cómo funciona. Ahora vamos a revisar una parte un poco más relacionada con marketing, donde veremos preguntas, consejos y recomendaciones para encontrar nuestro dominio ideal. Y aquí, antes de empezar con estos consejos, quiero remarcar que cuando estamos hablando de dominio, estamos hablando también de marca. Cuando estamos creando nuestra marca, hoy en día ya debemos de tener en cuenta el dominio. Es decir, que si estáis creando una nueva marca, esto sería para el caso de nuevas marcas. Si ya tenemos una marca con un nombre definido, sería un poco diferente el proceso. Aquí vamos a revisar cómo trabajar el dominio cuando creamos una nueva marca. Lo que os comentaba, debemos tener en cuenta al crear ese nombre, empezar a pensar en el dominio que voy a usar, porque se pueden dar alguna serie de problemas. Vamos a repasarlo. Preguntas que nos debemos hacer antes de registrar un dominio. ¿Está el dominio que quiero disponible? Imaginad que estáis creando una nueva marca, lo que hemos comentado, dominio igual a marca. Pues imaginad que estáis creando esa nueva marca, tenéis pensado los servicios. Uno de los primeros pasos es elegir el nombre que le vamos a dar a esa marca. Pues imaginad que creáis la marca, servicios que ofrecéis, precios, la dais de alta, creáis la empresa. Todo esto puede tardar semanas o meses. Pues imaginad que tras realizar todo este trabajo, llegará el momento también de registrar el dominio para crear la página web, que hoy en día es de vital importancia para cualquier negocio tener la página web. Pues imaginad que tras pasar todo este tiempo trabajando en un nombre de marca, vais a registrar el dominio y veis que no está disponible, es decir, que ya está siendo usado por otra persona. Será un gran problema porque habremos estado trabajando sobre un nombre
en el que realmente no sabíamos si estaba disponible o no el dominio. Lo primero que debéis hacer hoy en día al crear una nueva marca es ir a comprobar si el nombre de dominio está disponible. De esta forma sabréis si deberíais descartar ese nombre de marca o podéis seguir con él. Si está disponible el nombre que queráis, aunque sea una marca que queráis crear dentro de meses, es muy recomendable registrar el dominio al momento, porque recordad, cuando un dominio está disponible, cualquier persona lo puede registrar. Y segunda pregunta, ¿quiero usar el nombre de marca o un dominio con palabras clave? Un dominio con palabras clave me refiero a, por ejemplo, para don dominio podría ser algo como comprardominio.com. Comprar y dominio son dos palabras clave relacionadas con nuestro negocio. ¿Qué es más recomendable? ¿Crear un nombre de marca que básicamente no signifique nada o usar un dominio con palabras clave? Pues al crear una empresa, nosotros recomendamos al 100% intentar crear un nombre de marca, el cual puede contener alguna palabra clave, pero que no sea una marca tipo comprardominio.com. ¿Por qué? Porque a la larga se hace muy complicado crear una marca o dar sensación de marca sobre un dominio que solamente contiene palabras clave. A lo mejor al principio te ayuda a posicionarte, pero a la larga resulta mucho peor. Y como opción intermedia podemos optar por hacer un mix. Después veremos en qué consistiría ese mix. ¿Y cómo elegimos el dominio ideal? En primero, ¿cuál es la definición de qué es un dominio ideal? Pues para mí, un dominio ideal es un dominio que es fácil de transmitir y de recordar. Es decir, si yo ahora en esta ponencia digo el nombre de nuestro dominio, dondominio.com, y vosotros sois capaces esta tarde, mañana, dentro de un mes o cuando queráis iniciar vuestros proyectos digitales, de acordaros del nombre de dominio que os he dicho hoy, pues es que tengo un nombre de dominio ideal, porque ha sido fácil de transmitir, dondominio.com, y para vosotros ha sido fácil de recordar. Ahora vamos a repasar 5 consejos para intentar conseguir que nuestro dominio sea ideal, es decir, fácil de transmitir y de recordar. El primer consejo es lo que tiene relación con la primera pregunta. Utilizar un nombre de marca o un mix con palabras clave. ¿Por qué? Porque tener un nombre de dominio con nuestra marca y una página web que contenga contenido de calidad, que ofrezca una buena experiencia de usuario y que cargue rápidamente, nos facilitará estar en las primeras posiciones de los buscadores y además, y súper importante, quedarnos en la mente del consumidor o el público objetivo al que queramos llegar. Y aquí tenemos el ejemplo de don dominio. Un nombre de marca sería algo tipo Amazon. Realmente no significa nada, con el nombre no sabes qué es lo que venden. Después está el mix con palabras clave, que sería algo como don dominio, que tiene la palabra clave dominio juntando con don. Este mix crea la marca don dominio. Tiene sus pros y sus contras. Como pros es que ya desde un inicio das una referencia del servicio que ofreces. Como contra, después lo veremos. Segundo consejo, que sea lo más corto posible. Es mucho mejor un nombre de dominio con una sola palabra que no que contenga 2, 3 o 4 palabras. ¿Por qué? Porque aparte de que se hace más difícil de recordar y de transmitir, puede llevar a errores de escritura. ¿Qué nos ocurre a nosotros ahora? Don dominio son 2 palabras. Pues que si alguien escribe un artículo sobre nosotros o vemos cualquier escrito en la red, muchas veces lo escriben por separado. Don, espacio, dominio. ¿Qué ocurre? Que eso ya no es nuestra marca. Don dominio es una marca que va junto. Don, espacio, dominio, ya no es nuestra marca. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son 2 palabras. Siempre que estemos creando una marca, intentemos que sea de una sola palabra para evitar que sea difícil de recordar y que pueda llevar a errores de escritura. Tercer consejo, evitar combinaciones confusas. Hemos comentado que los dominios pueden contener caracteres como acentos o guiones. Que los puedan contener no quiere decir que los debamos usar, más bien todo lo contrario. Recomendamos, siempre que sea posible, evitar su uso. ¿Por qué? Porque se hace difícil transmitir un dominio que tiene acentos o guiones. Imaginad que queremos hacer un anuncio en radio y terminamos con un CTA, con un call to action, llamando a que entren a nuestra página web. Es mucho mejor poder decir miempresa.com que no mi-empresa.com. ¿Por qué? Porque guión ya puede llevar a errores de escritura. Guión es el carácter, es escrito,
No, lo más simple posible y que sea lo más claro posible para que la gente pueda acceder a él. Cuarto consejo, evitar doblar letras. Esto nos puede ocurrir cuando estamos registrando dominios de más de una palabra, que se junten dos letras y crea doble letras. Aquí con un ejemplo lo veremos. Servicios, soldadura.com. Servicios termina con S, soldadura empieza con S. ¿Qué ocurre? Que se juntan dos S. ¿Y qué puede pasar a un usuario cuando ve un dominio como este? Estará escribiendo en el navegador servicios, soldadura. Cuando llegue a la doble S, tendrá la duda de, ostras, ¿esto se escribe con una S o con dos S? Pues imaginad que él decide escribirlo con dos S, pero que vosotros lo habéis registrado con una S. Ese usuario estará accediendo a una página web totalmente diferente, que bien podría ser de la competencia porque ha detectado este error o de un blog que no tiene nada que ver con nosotros. Fijaros, si estáis registrando un dominio de más de una palabra, que no se dé este caso para intentar solucionarlo. ¿Cómo? Dependerá de cómo sea la combinación. En este ejemplo lo podríamos arreglar añadiendo de servicios de soldadura.com. Lo hacemos un poco más largo, pero mucho más claro y fácil de escribir. Y quinto y último consejo, pues elegir un nombre escalable. Y aquí es donde tiene que ver, podemos ver dos ejemplos. Imagina que queremos empezar a escribir sobre pasta italiana y registramos el dominio pastaitaliana.blog. .blog es una de las nuevas extensiones de dominio que se usan para crear blogs. Es un buen nombre, aunque solo sea de palabras clave, al ser un blog está bien para posicionarnos. Pues escribimos, vamos escribiendo artículos y no funciona muy bien y queremos expandir nuestro negocio, es decir, por ejemplo, queremos empezar a escribir sobre hamburguesas. ¿Qué ocurre si tenemos el dominio pastaitaliana.blog, que solo son palabras clave y que hacen referencia a un servicio? Pues que alguien que esté buscando información sobre hamburguesas no entrará en una página web que tiene el nombre de pasta italiana. ¿Por qué? Porque pasta italiana no tiene relación con hamburguesas. Es decir, el nombre de dominio que he elegido me ha limitado a un nicho muy en concreto y no me permite crecer. Pensad en ello cuando vayáis a registrar el nombre de dominio, que os permita crecer. Aquí, si hemos creado un nuevo nombre de marca que no significa nada, no tendremos este problema. Si hemos optado por crear un nombre de dominio con palabras clave o con un mix, por ejemplo, de un dominio, sí que podemos tener este problema. Y aquí tenéis el ejemplo real que nos ocurre a nosotros ahora. Don dominio es un mix, tiene una palabra clave, juntando con otra, creando la marca. ¿Qué nos ocurre? Que vamos a un evento y tenemos un roll-up como el que tengo aquí detrás. Y ahí tenemos escrito dominios, alojamiento web y certificados SSL. Pues hay gente que viene, se lee el roll-up y después nos mira y nos dice, ostras, pero también tenéis alojamiento web y certificados SSL. Conocía vuestra marca, Don Dominio, pero me pensaba que solamente ofrecíais dominios. Es un ejemplo real de algo que puede ocurrir si no tenemos en cuenta el crecimiento que puede tener nuestro negocio. Y hoy en día nosotros tenemos dos soluciones. O bien trabajar muchísimo la marca para dar a conocer los demás servicios, que es lo que estamos haciendo, o bien pensar en la acción de crear un nuevo nombre de marca para evolucionar tu negocio. Sería una de las dos opciones. Nosotros de momento estamos optando por utilizar la misma marca, pero dar a conocer los demás servicios. Pensad en ello cuando vayáis a registrar el dominio, que no os limite de cara a crecer en el futuro. Ya para terminar la parte de dominios, os quiero dar una serie de recomendaciones para cuando estéis registrando vuestros primeros dominios para la página web. Es recomendable hoy en día registrar como mínimo el dominio.com más el cctl del local del país en el que estáis ubicados. Es decir, si estamos en España, lo recomendable sería registrar como mínimo el .com y el .es. De esta forma conseguimos tener tanto presencia local como global. ¿Sobre cuál de los dos vamos a crear la página web después? Pues ya dependerá un poco de nuestro enfoque como negocio. Si sabemos que solamente nos vamos a enfocar al público español, podemos crear la página web sobre el dominio .es y el .com simplemente tenerlo redireccionado hacia el .es. Es decir, que si alguien escribe mi dominio con .com, simplemente verá la página web del .es. Si en cambio tenemos aspiraciones más globales o queremos dar una visión más global, podemos crear la página web sobre el dominio.com y tener el dominio.es redireccionado hacia el .com en idioma español. Esto nos permite simplemente dar una visión más profesional, más global de nuestro negocio
y empezar a trabajar lo que se conoce como protección de marca. Porque acordaros de lo que he dicho al principio. Cuando un dominio está disponible, cualquier persona lo puede registrar. Es decir, vosotros podríais tener miempresa.com y otra persona registrar ese mismo dominio, mi empresa, con .es. Lo recomendable es ya desde un inicio, como mínimo, tener nosotros registrados estas dos extensiones que serían las más usadas aquí. Y por último, revisar si hay alguna nueva extensión de dominio que pueda ayudarnos en temas de visibilidad. Imaginad que estamos montando una empresa tecnológica. ¿No resultaría atractivo visualmente tener miempresa.tech y ya desde un momento mostrar que somos una empresa tecnológica más que miempresa.com? Esto es lo que nos permiten las nuevas extensiones, dar ese plus de visibilidad gracias a que son palabras clave y que no las tenemos que añadir en el nombre de dominio. Pensad en ello y a revisar cuando estéis dando de alta los dominios si hay alguna nueva extensión que pueda acompañaros. Y ya para terminar la parte de dominios, tenemos aquí recopiladas una serie de preguntas típicas que nos suelen hacer los clientes. La primera, ¿puedo renovar un dominio antes de que llegue a su fecha de expiración? Y aquí la respuesta es sí, y además es lo recomendable. Nosotros en Dominio, por ejemplo, enviamos notificaciones 30 días antes de que el dominio llegue a su fecha de expiración. Aunque lo renovéis 30 días antes, no vais a perder esos 30 días. La renovación se aplicará a partir de la fecha de expiración. ¿Qué conseguir renovándolo antes? Puede evitar problemas como que la página web pueda quedar desactivada. Es muy recomendable. ¿Puedo comprar un dominio que ya está siendo usado? Acordar de la primera pregunta que hemos hecho. Que puede ocurrir que estéis pensando un nombre y que al comprobar si el dominio está disponible, veáis que ya está siendo usado. ¿Podría comprar ese dominio? Pues dependerá del titular. Podéis contactar, siempre está disponible la opción de contactar con el actual titular del dominio para ver si os lo quiere transferir. En este caso, si él está de acuerdo, hay una serie de procesos que se pueden realizar para cambiar la titularidad del dominio y que pase a ser vuestro. ¿Afecta al SEO la extensión de mi dominio? Y aquí sería un poco sí y no. Los navegadores como Google han comunicado que tratan exactamente igual a las nuevas extensiones y a los dominios genéricos. Es decir, que para Google es exactamente indiferente si tienes un dominio.com o si lo tienes .tech. El posicionamiento dependerá de otros factores. Sí que hay diferencias si estamos hablando de dominios territoriales, porque los dominios territoriales sí que van a posicionar solamente en un territorio en concreto. Es decir, un .es aparecerá en búsquedas realizadas desde España. Será muy difícil que posicione por ejemplo, en búsquedas desde Francia. Por lo que aquí debemos tener en cuenta lo que hemos dicho antes. Cómo vamos a enfocar nuestro negocio o cómo va a ser, si internacional o solamente local, para saber sobre qué dominio vamos a crear, sobre qué extensión de dominio vamos a crear la página web. Y por último, ¿puedo cambiar el nombre de dominio? Imagina que registráis un nombre y por lo que sea, tras pasar un mes, 2 meses, medio año, no estáis contentos con ese nombre y lo queréis cambiar. Lamentablemente, no es posible cambiar un nombre de dominio una vez se ha dado de alta. Lo que tendríais que hacer es registrar ese nuevo nombre que queréis y dejar caducar el nombre antiguo. No hay otra opción. Y hasta aquí la parte de dominios. ¿Tenéis alguna pregunta antes de continuar Sí, con el hosting? sí, Xavi, tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos comenta Carlos, si tienes una marca registrada, por ejemplo Amazon, ¿se puede registrar un amazon.tech y utilizarlo? Se puede si Amazon no lo tiene dado de alta, pero corres el riesgo de que Amazon inicie un proceso legal contra ti para que tú le tengas que ceder el dominio. En este caso, lo que haría sería haber pagado por un dominio que no puedes usar. Normalmente las grandes empresas tienen contratados servicios de protección de marca, que lo que hacen es ir revisando su marca en diferentes nombres de dominio, para si se detecta el caso, poder reclamarlo a través de un proceso legal. Y aquí entra en juego si la marca está creada antes de que tú hayas registrado el dominio. Porque si tú ya tienes el dominio registrado antes de que exista esa marca, aquí aún sí que se podría reclamar que tú tenías el dominio de antes. Pero si es una marca registrada que ya existe, hoy en día es muy fácil legalmente, existen procesos legales para que esa marca pueda solicitarte el dominio, por lo que ya no es recomendable. Antes sí que había negocio en esto, había domainers que registraban nombres de marcas para revenderlas, pero hoy en día y es más complicado. Perfecto, muchas gracias, Xavi. A ti.
¿Alguna otra pregunta o empezamos ya con el hosting? Pues vamos a seguir. Eso, vamos ahí. Dominios, hemos visto que son la parte de identidad digital. Sería como nuestra dirección en Internet. ¿Qué es el hosting? Pues el hosting lo podemos definir como nuestro hogar en Internet. El dominio sería la dirección y el hosting sería la casa. Cuando hablamos de hosting, aquí ya tiene relación con página web. Un dominio es simplemente el nombre. El hosting, que ahora veremos su definición, ya tiene relación con páginas web. ¿Y qué es un hosting? Pues es el servicio donde se guardan los archivos que forman la página web. Por ello, es un servicio extremadamente importante, ya que del hosting depende que nuestra página web esté siempre visible y lista para recibir visitas. Para resumir, ¿qué es un hosting? Es un ordenador que está conectado a Internet las 24 horas del día para que cualquier persona pueda acceder a ver los archivos que tiene almacenados ese ordenador. Resumiendo, esto es lo que sería un hosting. Son ordenadores conocidos como servidores que están adaptados para estar siempre en funcionamiento, que básicamente tienen discos duros y hardware para poder procesar las peticiones. Por ejemplo, no tienen tarjetas gráficas como un ordenador que podamos tener en casa. ¿Y qué nos permite un hosting? Como hemos dicho, tener la página web online las 24 horas del día y poder tener archivos como código propio, es decir, si somos programadores web en un hosting propio, podemos subir nuestros archivos, usar aplicaciones como WordPress o Joomla, que son las más usadas hoy en día, o la mayoría de hosting también tienen opciones de constructores web, es decir, que tienen como herramientas propias que a través de sistemas de drag and drop muy sencillos, puedes crear una página web. ¿Cuál es la diferencia entre tener un hosting y usar un servicio que nos permite solamente tener la página web, como sería, por ejemplo, Wix, Content Square, Shopify? Este tipo de servicios realmente también son hostings, pero que lo tienen limitado. Simplemente te dan acceso a gestionar la página web. Con un hosting tú tienes acceso o control total sobre el hosting. Tienes acceso al FTP para subir archivos, zona DNS para modificar entradas, creación de cuentas de correo. Un hosting es como si tú tuvieras acceso a tu propia casa, donde puedes hacer lo que quieras. Lo que nos permite también crear cuentas de correo personalizadas con nuestro nombre de dominio. Si tenemos un dominio y un plan de hosting o correo, podremos crear cuentas de correo personalizadas con ese nombre de dominio, que hoy en día para cualquier empresa es súper importante. Recomiendo, si aún estáis usando Gmail, Hotmail para una empresa, registrar el dominio y crear las cuentas de correo propias, porque da una visión mucho más profesional. Es decir, tener nuestro propio hosting nos proporciona un control total sobre lo que tenemos. ¿Y qué tipos de hosting existen hoy en día? Pues tendríamos tres categorías principales. El hosting compartido, que es la opción más usada y económica. El hosting VPS, que ya es una opción más flexible y personalizable. Y por último, el cloud hosting, que es una combinación entre un servidor VPS y servidores físicos. Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona cada uno y cuándo es recomendable elegir uno u otro. El hosting compartido suele ser la opción más habitual para la gran mayoría de usuarios, debido a que se trata de servicios en los que varios clientes comparten un mismo servidor, donde cada cliente tiene su propio espacio y características. Este espacio y características dependen del plan de hosting compartido que tengamos contratado. En un dominio lo que ofrecemos son planes de hosting compartido. ¿Qué es un hosting compartido? Básicamente es un servidor, es decir, un ordenador, en el que el proveedor de hosting tiene hecho, por ejemplo, 10 particiones. Y a ti como cliente te da acceso a una de esas particiones. ¿Qué ocurre? Que esas 10 particiones están compartiendo los recursos de memoria, de RAM, de ese mismo servidor. De ahí que sea una opción económica para un proveedor de hosting y para los clientes, porque en un mismo servidor se van guardando diferentes clientes. ¿Qué nos aporta un hosting compartido? Hoy en día, gracias a las características de los servidores actuales, si es un proveedor de confianza, con un hosting compartido nos podemos adaptar perfectamente a la gran mayoría de webs de uso personal o corporativo. ¿Y qué conseguimos? Pues precios muy económicos y muy buenas prestaciones. Para iniciar cualquier proyecto, hoy en día no es necesario pensar con un VPS o un cloud hosting. Podemos empezar con un hosting compartido. Ten en cuenta también que dentro del hosting compartido hay diferentes planes que podemos contratar y siempre se puede ir ampliando de uno a otro. Para iniciar un proyecto, sin dudarlo, yo empezaría con un hosting compartido. Pasemos al hosting VPS.
En este tipo de servicios, el cliente dispone de su propio servidor virtual, en el cual puede gestionar las características. En un hosting compartido, tú tienes acceso a una partición que está cerrada y limitada en el plan que has contratado. En un hosting VPS, tú tienes acceso a gestionar esa partición. Es decir, si ahora necesitas 10 gigas, tienes 10 gigas. Si el mes siguiente necesitas 20 gigas, puedes ampliar esos 20 gigas. Y todo esto lo gestionas tú mismo. ¿Qué nos permite un hosting VPS? Pues es una opción muy flexible porque puedes ir actualizando las características fácilmente y que es capaz de adaptarse a las necesidades de tu página web. Imaginad que tenéis un gran e-commerce con millones de visitas y para Black Friday sabéis que vais a recibir el triple de visitas. Pues con un hosting VPS durante el mes de Black Friday podríais ampliar las características. Por contra, es ya una solución a un nivel más profesional y que conlleva costes más elevados. Para poder personalizar ya tiene un coste más elevado y además requiere de un mínimo de conocimientos para gestionar correctamente todas las características. ¿Cuándo es recomendable un hosting VPS? Pues cuando estemos creando una página web en la que sepamos que ya desde el inicio vamos a recibir miles y miles de visitas, o si somos, por ejemplo, una agencia de marketing, de diseño web o cualquier tipo, una persona que queremos tener dentro de un mismo hosting 10 páginas web, 20 páginas web. En un hosting compartido, normalmente el número de dominios que puedes tener es limitado. Suelen ir de entre 1 y 5 dominios. En un hosting VPS normalmente no tienes esa limitación. Es decir, que en un mismo hosting tú podrías alojar 10, 20 dominios diferentes. Aquí es cuando podemos elegir si queremos contratar 10 planes de hosting compartido diferentes o un VPS y tener esos 10 dominios ahí. Y por último, el cloud hosting. Es la opción más moderna del mercado y en la cual se mezclan varios conceptos que serían entre servidores virtuales y servidores físicos. ¿Qué es un cloud hosting? Pues básicamente, en lugar de tener un único servidor, tenemos, por ejemplo, 3 servidores que están conectados entre ellos a través de la red y que funcionan como un único servidor. ¿Qué nos aporta esto? Gran rendimiento, gran personalización y gran estabilidad y tiempo online. ¿Por qué? Porque en lugar de tener un único servidor, imaginad que tenemos un servidor y se rompe el disco duro. ¿Qué ocurre con las páginas web que tengamos en ese servidor? Al tener el disco duro jodido, no funcionará, no se tendrá acceso. ¿Qué ocurre con un cloud hosting? Que al tener diferentes servidores, si se rompe el disco duro de un servidor, automáticamente pasará a funcionar desde el disco duro de otro servidor, por lo que el tiempo de sin servicio será mínimo. ¿Cuándo es recomendable un cloud hosting? Pues aquí ya estaríamos hablando de aplicaciones, es decir, no directamente páginas web, sino aplicaciones de gestión que queramos que estén siempre en funcionamiento, o ya si somos una página web que recibe millones y millones de visitas. Servicios como Google, Amazon, Facebook, hoy en día están funcionando sobre servicios de cloud hosting por esta gran estabilidad que ofrecen. Ya para ir terminando la parte de hosting, preguntas frecuentes. ¿Cómo subo mi página web al hosting? Cuando tienes tu hosting propio, tienes acceso al FTP. El FTP es un protocolo que nos permite conectarnos al servidor. De esta forma podremos subir los archivos que queramos para la página web. También nos ofrecen facilidades para instalar, por ejemplo, aplicaciones como WordPress. Si tienen acceso a un autoinstalador de aplicaciones, que con unos clics puedes tener WordPress listo para funcionar. ¿Puedo cambiar de plan de hosting? Dependerá del proveedor. En el caso de un dominio, te ofrecemos la opción de ampliar de plan de hosting en cualquier momento. Es decir, que podrías empezar por el más básico y si tu página web necesita de más recursos, en cualquier momento puedes ampliarlo. ¿Y puedo cambiar de proveedor de hosting? Se puede cambiar. Y aquí tiene relación lo que hemos comentado antes de los DNS. ¿Cómo cambio de proveedor de hosting? Simplemente en el dominio tengo que cambiar los DNS para que apunten al nuevo proveedor. Es tan sencillo como eso. Después la página web sí que tendremos que copiarla y moverla al nuevo proveedor. Eso no se hace de forma automática, pero cambiarlo en el dominio es súper sencillo. Hasta aquí la parte de hosting. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta en el chat. Un segundito, que lo abro. Nos pregunta Carlos, SMTP, ¿qué criterios utilizáis para agrupar en un mismo servidor de hosting compartido a diferentes empresas? Por ejemplo, la actividad. No, básicamente en cuanto a actividad no hay ningún criterio. Simplemente nosotros tenemos establecidos que en un hosting compartido, es decir, en un servidor, podemos tener
X clientes. Esta parte no sé exactamente cómo se gestiona, pero ahí se van añadiendo las nuevas páginas web. Cuando ese hosting está completo, automáticamente los nuevos entran en un nuevo servidor. Es simplemente un proceso que de forma aleatoria, sin tener en cuenta el contenido, va añadiendo las páginas web. Porque ten en cuenta que nosotros cuando damos de alta el hosting, no tenemos ni idea de qué contenido se va a subir. Y que en un dominio y en un hosting, un día puedes tener un contenido y al día siguiente cambiarlo. Por lo que es simplemente algo lineal donde se van añadiendo los hostings. Luego nos pregunta Carlos, cuando dices que es recomendable crearse en las cuentas de correo asociadas al nombre del dominio, ¿ese proceso cómo se hace? Vale, es súper sencillo. También depende del proceso que tengas en cada proveedor. Nosotros en Don Dominio tenemos planes de correo que están más enfocados a solamente tener cuentas de correo y planes de hosting y correo. En ambos casos, cuando contratas ese plan, en el panel de gestión de tu dominio tendrás la pestaña cuentas de correo. Ahí simplemente entras, tienes un botón de crear cuenta de correo, donde pones si quieres info, tu nombre, contacto, y automáticamente se creará info@el dominio que tengas.com o .es o lo que sea. Es decir, es tan sencillo como entrar en la pestaña cuentas de correo, pulsar en crear y ya lo tendrás listo. Y la última, te dicen que muchas gracias, Xavi, por las explicaciones y la información muy clara e interesante. Muchas gracias. También viene bien para animar. Eso es, eso es. Pues si no hay más preguntas, seguimos ya con la última parte, que serían los certificados de SSL. Dominios, identidad digital, dirección, nombre por el que accederán. Hosting, súper importante porque de ello depende que nuestra página web esté siempre visible y lista para recibir visitas. Certificados de SSL. Aquí ya entramos a jugar con la seguridad para página web. Dirección, página web y ahora seguridad. ¿Qué es un certificado de SSL? Básicamente, es un pequeño archivo que se instala en el servidor de alojamiento y que nos permite establecer una conexión segura y cifrada entre el navegador y servidor, permitiendo de esta forma que datos como contraseñas, datos de pago o cualquier tipo de información viaje de forma cifrada entre el navegador del usuario que está accediendo a nuestra página web y el servidor de hosting donde tenemos alojada la página web. Pregunta para vosotros. ¿Alguien sabría decirme cómo podemos saber si una página web tiene o no un certificado SSL? Yo creo que sí, pero voy a dejarlo a ver si la gente... Por ahí tenemos una respuesta. Nos dice SMP, pone HTTPS. Exacto. HTTP estamos accediendo sin SSL. Cuando ponemos HTTPS estamos accediendo a través de SSL. Pero nosotros podemos intentar acceder escribiendo HTTPS. A lo mejor la página web no tiene un certificado, por lo que no accederá. ¿Cómo sabemos realmente si esa página web tiene o no un certificado SSL instalado? Es tan sencillo como fijarnos si delante de la URL del navegador aparece el candado. Cuando entramos en una página web y vemos que tiene el candado, quiere decir que esa página web tiene instalado un certificado SSL en su servidor, por lo que la información que le estaremos enviando lo estará haciendo de forma cifrada. Si aparece el mensaje de no es seguro, triángulo de seguridad, este mensaje de no es seguro va cambiando con actualizaciones del navegador. Pero si vemos que no aparece el candado, os recomiendo salir inmediatamente de esa página web o por lo menos, como mínimo, no enviar ningún dato. ¿Por qué? Porque la información que le estaremos enviando no estará viajando de forma cifrada. Después hablaremos sobre los problemas que esto puede tener. ¿Qué pasos debemos hacer para usar un certificado SSL? Básicamente tendríamos 4 pasos principales. Primero, generar el certificado. Cuando se genera un certificado, se crearán 3 archivos, el CSR, la key y el CACRP. Estos 3 archivos son los archivos que hemos comentado antes que se instalan en el servidor de hosting. Normalmente basta con indicar el nombre de dominio y automáticamente se generarán estos archivos. Una vez generado el certificado, lo tendremos que validar. Hablando de temas de seguridad, es muy importante la validación. ¿Cómo se valida un certificado SSL? Pues habría 2 métodos principales. A través de DNS, no sé si conoceréis lo que es la zona DNS. La zona DNS
es la gestión avanzada de los DNS y la zona DNS se gestiona desde el proveedor de hosting. Ahí podemos crear entradas tipo A, MX, CNAME, que nos permiten configurar nuestro dominio. Por ejemplo, a través de la zona DNS podríamos configurar que el dominio, la página web, funcione desde un servidor y el proveedor de correo desde un servidor diferente. Son este tipo de gestiones. Y además nos permiten realizar verificaciones de dominio, de certificados SSL, o si damos de alta el dominio en Google Search Console, por ejemplo, podemos verificar que somos el titular a través de una entrada en la zona DNS. Es una gestión avanzada. O también podemos validar un certificado de SSL a través de email. Se enviará un email a una de las cuentas de correo que hayamos elegido al momento de configurar el certificado. Una vez lo tenemos generado y validado, el siguiente paso será instalarlo. ¿Y dónde se instala un servidor de un certificado SSL? Se instala en el servidor de alojamiento donde tenemos la página web. No donde tenemos el dominio, sino donde tenemos la página web. Y aquí dependerá de en qué proveedor lo tengamos, cómo tenemos que realizar el proceso. En un dominio ofrecemos certificados SSL. Si tenéis el dominio y hosting y contratáis un certificado SSL con nosotros, automáticamente lo podréis instalar, simplemente con un botón. Pero podéis contratar el certificado SSL con nosotros e instalarlo en un proveedor de hosting externo. No es necesario tener el dominio y el hosting con nosotros. ¿Qué os hará falta saber en este caso? Pues los 3 archivos que hemos comentado, el CSR, la key y el CACRP. Con estos 3 archivos lo podréis instalar en vuestro proveedor de hosting externo. Es decir, podréis tener el certificado con nosotros, pero instalado en un proveedor externo. Y una vez instalado, aún nos faltará un paso. Es decir, porque lo instalemos no significará que tengamos el candado. El último paso será configurar nuestra página web para que automáticamente funcione con HTTPS. ¿Y cómo se realiza esto? Pues ya dependerá de cómo tengamos creada la página web. Por ejemplo, si es con WordPress, tendremos que realizar una serie de cambios desde la administración de WordPress para indicarle a la aplicación que vamos a dejar de usar HTTP y vamos a empezar a usar HTTPS. Si es con programación propia, se puede hacer normalmente a través de un archivo htaccess. Esto ya depende de cómo tengamos la página web. ¿Y qué tipos de SSL existen? Pues básicamente los podemos clasificar según el número de dominios que nos permita el certificado y el tipo de validación que queramos llevar a cabo. Por número de dominios, podemos contratarlo por un dominio. Aquí quiero remarcar que cuando hablamos de dominio, hablamos también de subdominio. Acordaros al principio de todo, hace ya como una hora, que comentamos que podemos crear diferentes subdominios de un dominio y que cada subdominio funciona como una página web diferente. Pues al dar de alta un certificado SSL, tenemos que indicar el subdominio en concreto. Por ejemplo, si lo vamos a usar para el dominio principal, www, al dar de alta el certificado, tendríamos que indicar www.tudominio.com. Si lo vamos a crear, vamos a usar el certificado para una tienda que tenemos montada en un subdominio, tendríamos que poner tienda.tudominio.com. Esto sería cuando damos de alta un certificado para un dominio. Multidominio significa que podemos indicar más de un dominio, que bien podrían ser diferentes subdominios, tienda.tudominio.com, admin.tudominio.com, o dominios totalmente diferentes, don dominio, marca, última hora, cualquier cosa. Y después, por último, tenemos los wildcard. Los wildcard nos sirven para validar todos los subdominios de un dominio. Aquí lo que hacemos es poner arterisco.tudominio.com y de esta forma, con un único certificado, podremos validar o instalarlo en todos los subdominios. Y después podemos elegir el tipo de validación. Es decir, aunque sean 2 tipos diferentes, se combinan. Podemos contratar un certificado de un dominio de validación de dominio o un certificado de un dominio de validación de empresa. La validación de dominio es simplemente mediante DNS o email, lo que comentamos antes. Y de empresa tendremos que enviar documentación de la empresa. Es decir, ya para dar de alta un certificado de empresa es necesario tener una empresa constituida. ¿Por qué? Porque aparte de la validación de dominio, tendremos que enviar documentación de la empresa y realizar un proceso de validación telefónico. Y por eso es necesario ser una empresa constituida. ¿Qué ventajas tiene? Pues que si alguien busca información del certificado, es decir, pulsa en el candado, ahí aparecerá información de nuestra empresa. Es la ventaja que tiene tener un certificado de empresa.
¿Y qué nos aporta un SSL a nuestra página web? Muchas ventajas. Aquí hemos resumido 3. Primera, más confianza. ¿A vosotros os aportaría confianza entrar a una página web y ver el mensaje de no es seguro? Yo si entro en una página web y veo ese mensaje, me dan ganas de salir inmediatamente. Esta confianza se traduce en la consecución de más objetivos. Si nuestro objetivo es vender y tenemos el candado, tenemos más posibilidades de conseguir esas ventas. Si el objetivo es que se den de alta en un formulario, pues lo conseguiremos mucho mejor. Y por último, y súper importante, mejoras en SEO. Solamente con tener un certificado SSL en nuestra página web que se puede acceder a través de HTTPS, ya automáticamente mejoramos en SEO. Si no tenemos un certificado SSL, hoy en día es muy difícil posicionar. Hace unos años podríamos decir que solamente eran necesarios para las páginas web. ¿Por qué? Bueno, perdón, para los e-commerce. ¿Por qué? Porque los e-commerce traficaban con información como datos de pago, usuarios y contraseñas. Hoy en día, aunque solo tengas un blog o una página web informativa de empresa, es súper importante tener también un certificado de SSL. ¿Por qué? Porque nos ayudará a mejorar en SEO. Y ya, para ir terminando, una pregunta muy típica que nos suelen hacer es, ¿un SSL, cuando tengo un SSL instalado, me protege anti-hackeos? Y la respuesta es no. Un SSL lo que hace es proteger la información que viaja entre el servidor y navegador. Pongamos un ejemplo. Imaginad que estamos en un coworking y nos conectamos al wifi de ese coworking. Entramos en una página web como un dominio y ponemos los datos de usuario y contraseña. Los datos de usuario y contraseña viajarán a través de la red Wi-Fi de ese coworking. Podría haber una tercera persona que esté captando los paquetes de esa red Wi-Fi. Si Don Dominio no tuviésemos un certificado de SSL, ¿qué haría esa tercera persona? Cogería los paquetes y vería usuario, Don Dominio, contraseña 1, 2, 3, 4. Ya habría cogido esos datos. Si en Don Dominio tenemos un certificado de SSL, ¿qué ocurre? Esa tercera persona puede coger los paquetes, porque eso no se evita con un certificado SSL, pero ¿qué ocurre? Que esa información estará viajando cifrada. En lugar de ver usuario Don Dominio, verá usuario asterisco 123 ABC. Esa información viajará cifrada, por lo que no la podrá interpretar. Esto es lo que hace un certificado SSL, cifrar la información que se envía entre el navegador y el servidor, permitiendo que ninguna tercera persona pueda saber qué significa esa información. ¿Cuál es el mejor anti-hackeo que existe? Aquí me gusta remarcar que sois vosotros mismos. Si tenéis, por ejemplo, crear la página web con WordPress, el mejor anti-hackeo que existe es que mantengáis la aplicación de WordPress, plugins y temas que estéis usando siempre actualizados. De esta forma es como intentamos evitar que nos hackeen la página web. Por parte de los proveedores de hosting, también trabajamos la seguridad del servidor. Hay reglas que se van actualizando para evitar al máximo que se puedan hackear. Pero finalmente, en la gran mayoría de casos depende de cómo el usuario esté gestionando su página web. Así que ya lo sabéis, el mejor anti-hackeo que existe sois vosotros mismos. Y ya para terminar la parte de SSLs y terminar la ponencia. ¿Sí? Te voy a cortar un poquito. Tenemos una pregunta de Javier. Vale. Que nos pregunta si se redirecciona de .com a .es, son dos SSL. Entiendo que el certificado se refiere. Vale, en este caso depende de cómo configures tú la redirección, porque puedes crearla desde http tudominio.com hacia https tudominio.es. No hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que hoy en día la gran mayoría de navegadores ya no te hacen escribir HTTP o HTTPS. Es decir, tú escribes el dominio y automáticamente ya acceden a través de HTTPS. Por lo que lo recomendable en este caso sí, sería tener un certificado para cada dominio y configurar la redirección de las dos formas. Es decir, que http.tudominio.com redireccione hacia http.tudominio.es y que https.tudominio.com redireccione hacia https.tudominio.es. Es lo recomendable, aunque realmente hoy en día creo que aún funciona, aunque no tengas HTTPS en la redirección. Se tendría que realizar unas pruebas porque no te lo puedo asegurar ahora mismo. Lo recomendable, pero siempre es tener los certificados en ambos dominios. Bueno, y ya para ir terminando, tengo aquí también una serie de preguntas típicas que nos suelen hacer. ¿Cómo se instala
un SSL en mi dominio. Esta ya la hemos comentado, el SSL no se instala en el dominio, se instala en el proveedor de hosting. Y hacen falta esos 3 archivos que se os proporcionan cuando se ha contratado y validado el certificado. ¿Por cuántos años se pueden comprar los certificados? Hoy en día se permiten solamente por 1 año. ¿Por qué? Porque cada año de esta forma te obligan a regenerar los archivos de ese certificado. Básicamente es por temas de seguridad. Hace un tiempo se podían contratar por hasta 5 años, después se bajó a 3 años y ahora solamente a 1. Y es por temas de seguridad. ¿Se tienen que renovar? Sí, es decir, aquí entra, realmente un certificado SSL no se renueva. Cuando llega a su fecha de expiración, aunque te aparezca la opción de renovar, lo que se hace realmente es crear un nuevo certificado. Es decir, que lo tendrás que volver a instalar. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, por temas de seguridad y por regeneración de archivos. Es decir, cuando renueves un certificado, no basta con renovarlo, tendrás que volver a instalarlo. Y protegen igual las diferentes marcas de certificado. Si habéis entrado en dominio, en la sección de certificados, veréis que hay, no sé si son 5 o 6 marcas diferentes. Todas estas marcas o cualquier certificado, aunque valga 4,95, que es el más básico que tenemos, aunque valga 1.000 euros, protegen exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el tipo, si te permite validar un dominio o varios dominios, la validación, si es de empresa o si es de dominio, y las garantías. Los certificados de marcas tienen garantías. Es decir, que si por culpa del certificado aquí hay algún error, consiguen datos o cualquier tipo de información, esa marca de certificado tiene una garantía que te devolvería en caso de pérdidas. En todos los años que llevo trabajando aquí en dominio, no he ido a ningún caso que por culpa del certificado se haya tenido que usar la garantía. Está ahí, pero aún no se ha tenido que usar. Y hasta aquí todo. Hemos visto que los dominios, hosting y SSL son la base para crear nuestra identidad digital y espero que con esta ponencia ya sepáis un poco más sobre cómo funcionan y recomendaciones de cada uno. Si tenemos un poco de tiempo y tenéis alguna pregunta más, creo que las podemos revisar ahora. Sí, no sé si alguien quiere abrir el micro o plantearnos algo a través del chat y lo intentamos responder. En cualquier caso, como siempre al final de las jornadas lo que hacemos es deciros que estamos a vuestra disposición, tanto desde el colegio, desde la oficina Acelera Pyme, como Xavi en este caso, los ponentes están también a vuestra disposición si tenéis cualquier consulta. Xavi, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu exposición.